Muy buenas noches, amados hermanos. Damos gracias infinitas a nuestro Dios por darnos un día de vida y darnos una oportunidad más de abrir nuestras Biblias y poder ir directamente al libro de Apocalipsis, pero no solo a él, también compararlo a él con todo lo que enseña la Biblia en general sobre estos temas que Dios le reveló al apóstol en este libro que lleva por nombre precisamente en su original como revelación de Jesucristo al apóstol Juan. Hoy precisamente entramos o iniciamos la lección número 17, una lección que es bastante esperada, bastante buscada, que ha generado muchas preguntas cuando se estudia el libro de Apocalipsis, cuando se estudia la Biblia en general y cuando se estudia el libro de Apocalipsis en particular. Nuestro tema de esta noche: Satanás es atado y los santos reinan, basado, como digo, en el capítulo 20. Apocalipsis 20 es considerado generalmente como uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Los eruditos, los que han estudiado diferentes ramas del conocimiento bíblico, que cuentan con una cantidad de herramientas y recursos académicos para estudiar la Biblia, han discrepado sobre el significado casi de todo el capítulo. Y no solamente eso, sino que también frecuentemente han participado en disputas amargas acerca de lo que debe significar o significó para los primeros lectores y lo que debe significar para nosotros hoy este capítulo. El enfoque de uno hacia el libro en la totalidad, incluso antes de llegar a este capítulo, determinará cuál va a ser una correcta interpretación aquí. Una de las preguntas clave que cualquier lector debe enfrentar es si el libro es cronológico o es cíclico. Otra es si el libro tiene que ver principalmente con el pasado, desde nuestra perspectiva o punto de vista, o con el futuro. Estas preguntas no pueden ser respondidas solo mediante el estudio de este capítulo, sino a través de un estudio diligente de todo el libro, como el que estoy seguro que hemos podido llevar juntos a través de todo este curso que ya está mirando en el horizonte por su conclusión. Desafortunadamente, diferentes personas han llegado a diferentes conclusiones. Los intérpretes del libro suelen estar divididos en 4 categorías y vamos a llamar a esas categorías enfoques interpretativos. El primero de ellos recibe el nombre de preteristas, un término que hace alusión al pasado, por eso su significado es que aplican la mayor parte del libro de Apocalipsis al pasado. 2, los defensores de la continuidad histórica, que lo ven como una historia de la era cristiana, que empieza en el Nuevo Testamento en el primer siglo, específicamente en el primer siglo, y se va por toda la era del Evangelio, toda la era cristiana. Número 3, los futuristas, que piensan que la mayor parte del libro no se ha cumplido, sino que empezará a cumplirse cuando se acerque el fin del mundo. Y los idealistas o defensores de la filosofía de la historia, que lo ven simplemente como un libro de principios generales que se cumplen en varios momentos y lugares. Algunos intérpretes combinan elementos de uno o dos más de estos enfoques. Si uno adopta el enfoque preterista, puede ver Apocalipsis 20 como que ya se cumplió todo cuando la iglesia salió de la persecución judía o romana y que no tiene nada que ver con ningún evento, ninguna situación y ninguna persona que esté para la época del fin del mundo. Bien, uno también puede ver los capítulos 21 y 22 con esa misma línea, como algo que ya se cumplió y que solamente nos queda como una historia que repasar o estudiar. Si uno adopta, en cambio, el enfoque futurista, pensará que Cristo debe regresar antes de que ocurra lo que explica Apocalipsis 20 y por lo tanto verá la segunda venida de Cristo como un acto premilenial, es decir, que se da antes del milenio. Y este milenio es un término que hoy vamos a explicar con más detalle, pero que es una bandera
doctrinal de varios grupos religiosos que se identifican como cristianos y que al estudiar Apocalipsis creen que hay un periodo literal de 1000 años en el cual Cristo va a reinar y que van a suceder muchas cosas y llegan a estas conclusiones supuestamente a partir de Apocalipsis 20. Aquellos que tienen esta opinión tienen un enfoque muy literal del libro y ya que suelen elaborar un cronograma de todo tipo de dispensaciones o de periodos relacionados con el fin de la era, generalmente se les llama dispensacionalistas o premilenialistas dispensacionales. Estos intérpretes han ganado un gran número de seguidores a lo largo de este siglo, del anterior, y sus escritos inundan los estantes de las librerías llamadas cristianas o religiosas. Dado que los intérpretes premileniales tienen conclusiones radicales sobre los eventos del fin de los tiempos, vamos a prestar especial atención a sus opiniones. Tienen un enfoque cronológico del libro de Apocalipsis y permiten que su interpretación de este libro afecte su interpretación del resto de la Biblia en su conjunto. Y por eso es que es tan relevante y tan importante ver cuáles son sus argumentos, cuáles son sus puntos, porque eso, como digo, impacta el resto de lo que creen. Hay variaciones, pero en resumen, estos son algunos de los puntos principales que sostienen los premilenialistas. El primero de ellos es que suelen sostener que Jesús va a regresar, pero en secreto desde el cielo, para resucitar a los justos que han muerto y arrebatar a los que estén vivos o raptar a los que estén vivos. Estos entonces, dice, estarán con Cristo en el aire, en el cielo, durante 7 años o la mitad de ese periodo, mientras la tierra atraviesa lo que ellos aplican como una gran tribulación, que de ella ya hablamos un poco al principio de este estudio, es decir, cuando estábamos estudiando el capítulo 7 en particular. Entonces, dice que luego de ese periodo Jesús descenderá del cielo con sus seguidores para reinar en la tierra, como mencionaba, por un periodo literal de 1000 años, y que los santos entonces desde Jerusalén estarán reinando con él, y durante este tiempo Satanás será atado. Al final de este periodo de 1000 años literales, es decir, exactamente 1000 años, no de manera simbólica o representativa, sino realmente 1000 años, los cristianos que hayan muerto durante el milenio serán resucitados, dice, y Satanás será liberado para enfrentarse en una guerra literal con Jesús y con los santos. Después de que Satanás sea derrotado en esa guerra, los impíos serán resucitados y juzgados, y entonces se desplegará la eternidad. Esta teoría premilenial no solamente es errónea, sino dañina, porque también afecta, como mencionaba, muchas otras doctrinas bíblicas y desacredita el poder y el cumplimiento perfecto de la voluntad de la deidad. Entre otras cosas, afirma que Jesús vino la primera vez para establecer un reino físico en la tierra, un reino como cualquier reino que podamos conocer hoy o que conocemos de la antigüedad a través de la historia, pero que no se le permitió hacerlo, se le impidió, se le estorbó cumplir ese propósito. Por lo tanto, la era cristiana es vista como un pensamiento repentino en la mente de Dios para resolver un problema que surgió en el camino. Finalmente, creen que lo que Jesús no logró hacer en su primera venida, podrá hacerlo entonces en esa segunda venida que mencionábamos. Bien, vamos a hacer algunas consideraciones preliminares acerca del capítulo para entonces después ir sección por sección estudiándolo como hemos hecho con el resto de capítulos en este curso. Apocalipsis es un libro de símbolos. Yo creo que a estas alturas ya estamos suficientemente claros en ello. Pero de todas maneras, cito Apocalipsis 1:1 en la traducción Biblia del Jubileo, que hace muy bien al traducir literalmente la expresión que está resaltada en color amarillo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus esclavos las cosas que convienen que sean hechas presto o pronto, ¿no?
y envió y las indicó por señales o mediante símbolos por su ángel a Juan, su esclavo. Obviamente aquí utiliza el término esclavo en el sentido de siervo, como se traduce en la versión estándar, o no, más bien estándar, la convencional, la que usamos la mayoría de nosotros. Por lo tanto, si Dios le dio a conocer esta revelación a Juan en símbolos, entonces la interpretación de este libro, o en la interpretación que hagamos de él, algunas reglas hermenéuticas normales se invierten. Deberíamos tomar un término como figurativo, a menos que haya una razón para no hacerlo. Cuando en el resto de la Biblia, o en la mayoría de los libros de la Biblia, que no son libros simbólicos, se hace lo contrario. Se toma como literal lo que se dice, a menos que el contexto nos lo impida. Entonces, esto es especialmente cierto en Apocalipsis capítulo 20, donde hay al menos 13 significados o 13 sustantivos figurativos, solamente en los primeros 10 versículos. ¿Qué le parece? 13 sustantivos figurativos o simbólicos únicamente o tomando en cuenta solo los primeros 10 versículos. Esta es una observación importante para entender qué quiere decir la Biblia con este periodo de 1000 años, que precisamente se menciona en este espacio de textos del 1 al 7 específicamente. El libro de Apocalipsis también es una visión, como ya lo hemos explicado. El capítulo 20 comienza con la palabra vi, y vamos a pedirle a nuestro hermano, bueno, vamos a leerlo porque es bien breve. Vi a un ángel que descendía del cielo. Empieza con vi, lo que nos dice que lo que se representa aquí es un drama desplegado ante los ojos de Juan como visión. Las visiones no deben entenderse como eventos reales, sino como representaciones dramáticas de lo que sí serán eventos reales. Nadie toma, por ejemplo, el surgimiento de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos fuera del mar, como la que menciona en Apocalipsis 13:1, como un evento literal que haya sucedido o que sucederá en la historia humana. Del mismo modo, sería un error pensar que un ángel realmente vino o vendrá alguna vez del cielo para hacer literalmente lo que Juan vio en la escena de apertura de este capítulo. También es importante notar que o considerar que Apocalipsis 20 no puede seguir cronológicamente al capítulo 19. Y esto, amados hermanos, nuestro hermano que nos acompaña hoy, esto es vital para hacer una interpretación correcta, bíblica, contextual, de lo que va a significar tanto el milenio, que más que todo en la Iglesia de Cristo lo estudiamos para dar una respuesta, primero para entender, ¿no? Porque primero estudiamos la Biblia para entenderla. Pero digo que el énfasis en los primeros 5, 6, 7 versículos es para entender y responder las doctrinas denominacionales del premilenialismo y similares. Pero el resto de versículos prácticamente son versículos que tienen que ver mucho con el futuro de la iglesia, el desenlace de este mundo y de esta vida, de la era cristiana. Pero que lo interpretemos así y no de otra manera, va a depender mucho de que entendamos que el capítulo 20 no sigue cronológicamente al capítulo 19. Si lo ha considerado así, es un error y por lo tanto lo habrá llevado a malinterpretar la segunda parte del capítulo 20. Este libro, Apocalipsis, es básicamente ideológico en lugar de cronológico, porque si recuerdan lo que hemos estudiado, nos lleva al fin del mundo, no una vez, sino varias veces a medida que va desarrollando su contenido. Incluso los premilenialistas entienden que los versículos 4 al 6 del capítulo 20 retroceden para cubrir el mismo periodo de tiempo que se mencionó o se trató en los versículos 1 al 5. Por lo tanto, no debería sorprenderles cuando insistimos en que los versículos 1 al 5 son simplemente un tratamiento de lo que alguien llamó
de tierra ya cubierta. Para probar el punto, observe que los reyes y los ejércitos de la tierra se reunieron para la guerra en el capítulo 19, versículo 19, que estuvimos estudiando hace 2 semanas atrás. Y junto con todos los hombres del mundo impío, versículo 18, fueron completamente destruidos en los versículos 20 y 21 del capítulo 19. Si esto fuera cronológico, ya no se les podría mencionar más porque ya fueron destruidos en los versículos finales del capítulo anterior. Pero luego vemos nuevamente a las innumerables personas de las naciones de la tierra reunidas para la guerra en el capítulo 20, que es el capítulo de nuestro estudio hoy, versículos 8 al 10. ¿Cómo pueden estar ahí para hacer la guerra si ya fueron destruidos en el capítulo anterior? Entonces, no viene en un orden cronológico, es decir, en lo que sucedió en el capítulo 19, sucedió primero que en el 20, no necesariamente. Incluso los versículos 11 al 15 del capítulo 20 tampoco son estrictamente cronológicos, ya que el mar entrega sus muertos en el versículo 15, ¿no? Pero después de que la tierra haya huido en el versículo 11. Note que si la tierra huye, resulta que la tierra contiene al mar. Si ya huyó y desapareció, ¿cómo luego el mar va a entregar sus muertos? No, ya no puede. Pero note que el versículo 15 dice algo, que si esto viniera en orden cronológico, sería imposible por lo que sucedió en el versículo 11. Así que este es un argumento irrefutable. No hay intérprete, maestro, predicador, ni dentro ni fuera de la iglesia del Señor. No hay erudito, no hay un ángel, no hay nadie que pueda refutar este argumento. Es imposible afirmar con la verdad del lado de uno que el capítulo 20 es cronológico y que es posterior a los eventos del capítulo 19. Por lo menos no en todo. Por lo tanto, es una absoluta necesidad de entender el capítulo 20 como, vamos a llamarle así, una recapitulación con algunos detalles agregados de periodos de tiempo ya discutidos en el libro de Apocalipsis. Observe que sin informar específicamente al lector de una ruptura o interrupción en la cronología, el capítulo 12, yendo hacia atrás, el capítulo 12 vuelve abruptamente a un tiempo antes del nacimiento de Cristo, después de haber llegado al fin del mundo en el capítulo 11. Allí se ve que el libro no es, cada capítulo no es necesariamente cronológico. Ya había hablado del fin del mundo en el 11, pero cuando va al 12, en lo que va a desarrollar allí, hace alusión a el periodo anterior al nacimiento de nuestro Señor. Del mismo modo, el capítulo 20 vuelve para continuar la historia de la limitación, la liberación y el destino final de Satanás después de que el mundo impío fuera vencido en el capítulo 19. Debería ser fácil ver que el capítulo 20 cubre casi todo el periodo, y escuche bien, todo el periodo, y lo voy a demostrar, desde la cruz hasta la eternidad. Y esto también es irrefutable. Los versículos 1 al 6 cubren la mayor parte de la era cristiana. Los versículos 7 al 12 cubren el conflicto final y la segunda venida de Cristo. Y los versículos 11 al 15 cubren el día del juicio y el destino eterno. Apocalipsis 20 se supone que es la base de la teoría del premilenialismo. De hecho, algunos premilenialistas admiten que este es, dicen ellos, el único pasaje, abro comillas, en toda la Biblia que enseña un reino milenario temporal, cierro comillas. O sea, estoy citando a los premilenialistas. Pero en realidad, tal reino milenario no se puede encontrar ni siquiera aquí, porque este pasaje no contiene ninguno de los principios cardinales de esta teoría. Por ejemplo, no se menciona algo tan importante para la teoría premilenialista o del reino literal de Cristo de 1000 años como lo es el rapto. Tampoco se habla de la segunda venida de Cristo. Este capítulo 20 tampoco habla de un reinado de Cristo en la tierra, no lo expresa así. No habla de una resurrección corporal solo de los santos. No habla de la conversión de Israel, el Israel físico, material. No habla del trono de Cristo puesto en Jerusalén
o no habla de 1000 años de paz en la tierra. Tampoco se puede encontrar ese milenio en ningún otro lugar de las Escrituras, como ya los premilenialistas lo aceptan. La Biblia habla de una sola venida literal y futura de Cristo, y es al fin del mundo. El premilenialismo tiene dos: viene para el rapto y viene luego para la revelación, y dice que aún no es el fin del mundo. La segunda venida de Cristo se describe simbólica y gráficamente en el capítulo 19 de este libro, pero allí Jesús no viene a convertir a los no cristianos durante 1000 años de vida pacífica. Dice el capítulo 19 que viene a cobrar venganza, viene a juzgar, viene a hacer la guerra. Vuelva a leer el versículo 11 del capítulo 19 y compárelo con segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 9. Lo que el capítulo 20 propone decirnos es que no solo los seres humanos, sino incluso Satanás mismo, está bajo el control del todopoderoso Dios. Ese Dios que eventualmente lo va a desechar para siempre. Juan ya ha terminado con la bestia y con el falso profeta. Solo queda asegurar a los lectores, sobre todo de los primeros siglos, de que nuestro archienemigo, que intenta destruir a la iglesia, como también a las almas de los cristianos fieles, va a recibir su paga, y luego el autor va a contar o va a relatar su destino final, es decir, el de Satanás, al igual que el de todos los enemigos de la iglesia. Con esta introducción, mira que hasta aquí solo hemos hablado lo que es introducción, podemos entonces ir avanzando a nuestro primer punto. Quiero hacer aquí una aclaración. Debido a que vamos a estar hablando de atar y desatar a Satanás, encadenar a Satanás, la cadena, etcétera, voy a utilizar intercambiablemente atar, desatar, encadenar, encadenamiento. Así que cada vez que utilice esos términos me estoy refiriendo a la misma situación. Así que vamos a ver el encarcelamiento de Satanás, que abarca los versículos 1 al 3. Pero ahora sí, hermano, vamos a leer el primer versículo, por favor. Amén. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aquí vamos a ver los personajes. Cuando la visión del capítulo 20 se desarrolla, Juan ve un ángel en primer lugar. Dado que Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades, como dice el capítulo 1, 18 del libro de Apocalipsis, y dado que este ángel tiene la llave del abismo, algunos piensan que el ángel aquí debe ser una referencia simbólica a Jesús. Sin embargo, el texto no lo dice, y en ningún otro lugar de la escritura o de este libro se describe a Jesús como un ángel. En su lugar, parecería mucho más probable que la visión nos esté diciendo que el poder de Dios es suficiente para tratar con Satanás, simplemente enviando un ángel del cual ni siquiera se menciona el nombre. Tanto poder tiene Dios que envía un ángel, uno de los millares. No envió a Miguel, no envió a Gabriel, no, envió un ángel, y con eso fue suficiente para atar a Satanás. Es el todo poder de nuestro Dios. Bien, Miguel pudo vencer a Satanás en batalla, dicho sea de paso. Recuerde el capítulo 12, versículos 7 al 8. Este ángel también puede manejarlo, ya que tiene el poder de Dios con él. Juan también ve otro personaje en la visión, el peor enemigo del hombre, y lo describe en el versículo 2 como el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Una repetición de la descripción aún más completa que se le dio anteriormente en el capítulo 12 y versículo 9. Bien, vamos a pasar a nuestro segundo punto, la naturaleza del encarcelamiento. Dado que Satanás es un ser espiritual, no debemos entender que Juan quiere decir que es realmente un dragón o una serpiente. Del mismo modo que el rey, la cadena y el abismo, que es como un pozo sin fondo, deben entenderse en un sentido no literal.
Estos términos metafóricos simbolizan algo, pero ¿qué? Dado que la cadena sería lo suficientemente o sería lo que realmente podría atar a Satanás, simplemente puede referirse al decreto de Dios de limitarlo. El abismo evidentemente representa el ámbito de confinamiento de Satanás, pero lo que sea eso exactamente debe inferirse. La llave es sin duda la autoridad o el poder que el ángel tenía para ponerlo allí. Recuerde capítulo 1, versículo 18 y capítulo 9, versículo 1 para hablar de la llave como autoridad o llaves. En un versículo del Nuevo Testamento, el abismo se refiere al reino del Hades, como también luego cuando se habla de los demonios a los que Jesús se enfrentó. Vamos con nuestro hermano a leer estos dos pasajes, Romanos 17 y Lucas 8:31, por favor. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Romanos 17. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Lucas 8:31. Bien, en ambos pasajes, la Reina Valera de 1960, es decir, la versión convencional que utilizamos, traduce abismo, el término allí, ¿verdad? Cuando el pozo del abismo fue desbloqueado anteriormente en Apocalipsis, recordemos que dice que expulsó humos y langostas venenosas con aguijones como poder. Bien, capítulo 9, versículos 1 al 10. El rey de estas criaturas, se dijo en ese capítulo que era el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo era Abadón y en griego Apolión, ambos términos significando destructor, 9:11. Sin duda, una referencia a nadie más que Satanás. La bestia del mar del capítulo 13 también es llamada la bestia que sube del abismo, en el capítulo 11, versículo 7. Ella venía del abismo, pero se dirigía a la perdición. Capítulo 17, versículo 8. Y voy a hacerlo así, porque este es un capítulo largo de tratar y no nos podemos detener nuevamente en textos que ya hemos estudiado acá en el curso. Si esta es la primera vez que usted se conecta para participar de este curso, le rogamos que vaya a la sección de videos o de listas, entre a el curso de Revelación o de Apocalipsis y allí están todas las lecciones desde el principio. Pero acá vamos a estar citando 19, 11, 2, el 1, pero ya solamente los vamos a mencionar por el hecho de que son pasajes ya estudiados. Bien, asimismo, el diablo primero fue puesto en el abismo y luego finalmente en el lago de fuego y azufre, como dice este capítulo 20, versículo 10. Por lo tanto, es claro que en el libro de Apocalipsis el abismo representa siempre un lugar de confinamiento maligno, pero no como el lugar de castigo final y de condenación eterna. Al igual que los ángeles pecadores están confinados y reservados en prisiones o fosas de tinieblas, como dice segunda de Pedro 2:4, y están guardados esperando el juicio, como dice Judas 6, el diablo también está aprisionado o está encadenado. Su confinamiento se experimenta como una prisión, dice el versículo 7 del capítulo 20 que veremos en breve, y que él anhela ser liberado de esa prisión. Así que esto nos lleva a nuestro siguiente punto, el grado del encarcelamiento. Los intérpretes premilenialistas, sectarios, denominacionales, generalmente afirman que Satanás no puede ser encadenado en la época presente, ya que Apocalipsis 20 presenta su encadenamiento como absoluto, por lo que se le deja totalmente inoperante, dicen. Pero esto no es lo que dice el texto. Si esto fuera lo que Juan quisiera transmitir, podría haber dicho que Satanás estaba encadenado con 1000 cadenas o encerrado bajo 1000 sellos. En cambio, Juan usa el término intensivo 1000 simplemente para indicar la duración del tiempo, no el grado del encadenamiento. Además, la lógica nos obligaría a concluir que si Satanás estuviera completamente encadenado durante el supuesto milenio terrenal, entonces los supervivientes del milenio estarían sin pecado. Pero los premilenialistas no afirman esto. De hecho, uno de ellos, como Robert Chang, no puede armonizar su teoría del encadenamiento total con su conocimiento de la presencia de pecadores no arrepentidos
que todavía estarían en rebelión contra Dios durante ese milenio terrenal en el que él cree, mientras que no estarán presentes, dice él, durante la edad eterna o de dicha eterna. Esta admisión demuestra que los defensores del encadenamiento total no pueden demostrar o probar su teoría. Que Satanás esté encadenado simplemente significa que está restringido de alguna manera y en cierto grado, pero no necesariamente significa que estará totalmente inactivo en lo que respecta al hombre. Recuerdo que en mi niñez nos decían que Satanás estaba encadenado en lo más profundo del mar. Entonces, si lo más profundo del mar, bueno, hoy tenemos aquí, como cada lunes, un pescador, un experto en mar. Supuestamente se creería que Satanás estaba encadenado en el fondo de la fosa de las Marianas, que creo que es el lugar más profundo de la tierra. No sé, de todas maneras el hermano a través del chat me puede confirmar si estoy diciendo algo correcto o incorrecto. Pero si no, si no es la fosa de las Marianas, pues el lugar más profundo que haya en los océanos similar a ella, ¿no? Y yo me hacía esa imagen de niño, todavía recuerdo, lo recuerdo así, todo un monstruo y esa cadena grande recorriéndole varias veces el cuerpo para mantenerlo bien firme. Y bueno, imaginándome siempre, ¿no? Algún día van a ir a buscar algo allá en el fondo y van a toparse con Satanás, ¿no? O en algún momento va a liberarse y va a salir de allá. Todas esas ideas que también no solamente las tenía como niño, sino que seguramente las tienen muchas personas que no están estudiando adecuadamente el libro de Apocalipsis. Notemos cómo se usa la palabra griega para encadenado, que es la palabra deo, en el Nuevo Testamento y veremos que no es un encadenamiento que haga que el ser quede inactivo totalmente. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, versículos 2 al 4, tenemos a un pollino atado y se usa el mismo término, pero todavía ese pollino podría patear y el alcance de su actividad dependía de cuán larga era la cuerda con la que lo tenían atado, ¿no? También tenemos a Lázaro, que dice que estaba atado, mismo término griego, de pies y manos con vendas mortuorias, pero aún podía salir cuando lo llamó Jesús, allá en Juan 11, 43 y 44. Tenemos que Juan el Bautista estaba encadenado en la cárcel, allá según Marcos 6, 17, pero aún podía llamar y pedir que vinieran sus discípulos, Lucas 7, 18 al 22. Jesús estaba atado cuando fue a esa conversación con Poncio Pilato en Marcos 15:1, pero estando atado aún podía predicar y testificar la buena profesión de fe, como dice 1 Timoteo 6:13. Pablo estaba encadenado en la prisión, según Colosenses 4:3, pero aún estaba activo predicando o proclamando el Evangelio, Hechos 28:31, y convirtiendo almas, como en Filemón 10, y escribiendo cartas, como muchas de las que le pertenecen. También tenemos a Agabo, el profeta, que se ató de pies y manos, pero a pesar de estar atado, podía profetizar. Hechos 21:11. Satanás mismo estaba atado, había atado a una mujer con una enfermedad, pero a pesar de que ella estaba atada a la enfermedad, podía ir a la sinagoga y también podía responder al llamado de Jesús en Lucas 13, 10 al 16. Una mujer está ligada, atada, deo, el término griego, a su esposo, Romanos 7:2, y un hombre a su esposa, versículo 27, lo cual no significa que estuvieran discapacitados, sino solo restringidos de poder casarse con otros. A partir de estos usos de la palabra atado, es claro que nadie puede afirmar correctamente que Apocalipsis 20 indica una restricción completa de Satanás, a menos que Juan lo dijera específicamente, y él no lo hace. Justo antes de su crucifixión, Jesús dijo que ahora Satanás sería expulsado en Juan capítulo 12, versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Sin embargo, unos años más tarde, Pedro dijo que Satanás aún anda alrededor buscando a quien devorar, dice Primera de Pedro 5:8.
La aparente paradoja o contradicción se resuelve cuando uno se da cuenta de que la expulsión no debe entenderse en un sentido absoluto. Lo mismo ocurre en el relato de Juan en Apocalipsis 20 sobre el encadenamiento de Satanás. Pasemos a nuestro siguiente punto, el propósito de atarle. Como acabamos de notar, la palabra ató, deo, significa solamente algún tipo de restricción. Los 4 ángeles que fueron descritos como atados junto al río Éufrates estaban restringidos de seguir adelante para matar a la tercera parte de los hombres, si recordamos Apocalipsis 9, 14 y 15. Pero en el capítulo 20, ¿de qué está restringido Satanás? La respuesta es en el versículo 3, para que no engañase más a las naciones. Vamos a ver, debí tener ahí ese pasaje, pero vamos a leerlo, hermano Aysen, por favor, versículos 1 al 3 de Apocalipsis 20, para que lo que estemos mencionando lo tengamos en mente respecto al contexto. 21 al 3. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un corto de tiempo. Note que el pasaje no menciona la influencia de Satanás sobre las personas. Y esto, amado hermano, que está conectado con nosotros hoy, y nuestros amados hermanos y amigos que luego vean esta lección, esto es fundamental entenderlo para hacer una correcta interpretación del texto, porque incluso en nuestra hermandad existen interpretaciones que no se sostienen según el contexto de este capítulo. Note, el pasaje no menciona que se está atando a Satanás para que no siga influyendo sobre las personas. No, él sigue siendo esa serpiente astuta de la que habló Pablo en 2 Corintios 11:3. Ese ángel de luz disfrazado que dice o menciona Pablo en el versículo 14 de 2 Corintios 11. Perdón. Y ese león rugiente del que habla Pedro en 1 Pedro 5:8. Significa que aún puede devorar individuos, pero está restringido de algo. Versículo 3, ¿de qué? De controlar a las naciones. Ahora, ¿de controlarlas en qué sentido? No puede, estando atado, incitar una persecución contra la iglesia. Y si hablamos de las naciones, de los 4 puntos cardinales de la tierra, como luego lo va a especificar el capítulo, estamos hablando de una persecución mundial. Podemos saber que esto es lo que significa el acto de atarle, porque esto es lo que Satanás hace tan pronto como es liberado, según los versículos 3 que acabamos de leer y el 7. Luego, dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra para sitiar o para rodear el campamento de los santos, como dicen los versículos 8 y 9 de este capítulo. Mientras que Satanás tenía permitido participar en un ataque mundial contra los cristianos, luego fue atado, ya no pudo hacerlo, porque todo lo demás lo siguió haciendo. Y esto es importante, otra vez digo, comprenderlo para interpretar correctamente la segunda parte del capítulo y a qué se refiere aquella guerra y que va a rodear el campamento de los santos. Satanás ha seguido haciendo durante estos 2000 años de era cristiana, lo que va ya de era cristiana, todo lo que nosotros sabemos que el diablo hace, excepto una cosa: engañar a las naciones para atacar de manera global, imperial, mundial, según en aquel tiempo se entendía lo que era el mundo entero, a la iglesia con una persecución literal. Esto no lo puede refutar alguien sin negar la santísima palabra de Dios.
¿Qué era lo que estaba haciendo Satanás que no ha hecho más desde que fue atado? ¿No ha seguido tentando al hombre? Sí. ¿No ha seguido devorando al que cae en sus tentaciones? Sí. ¿No ha seguido estorbando o tratando de estorbar los propósitos de Dios, la obra de la iglesia? Sí. ¿Ha tratado de atacar a los cristianos? Sí, en sus vidas particulares, sí. ¿Ha tratado de estorbar la obra de la iglesia? Sí. Todo, hermano, no hay nada que me pueda mencionar que Satanás haya dejado de hacer y que antes lo hacía. Excepción, excepción, el tema de la posesión demoníaca. Pero ya ahí estamos hablando de una actividad muy particular que ya sabemos que se dio para mostrar el poder de Dios que confirmaba la palabra escrita. Por eso no estoy hablando de eso. Estamos hablando de la actividad espiritual de Satanás. ¿Ok? Actividad espiritual, no es actividad sobrenatural. Actividad espiritual. En lo espiritual y maligno, él ha seguido haciendo todo igualito, excepto una cosa. ¿Y qué era esa cosa que él hacía cuando Juan estaba recibiendo esta revelación y que no está haciendo hoy día? Lo que no está haciendo hoy día es convenciendo a las naciones para que persigan a la iglesia en una persecución literal. Porque eso era lo que estaba haciendo. Lo atan y deja de hacerlo. Entonces, si eso era lo que estaba haciendo, lo atan y deja de hacerlo, cuando lo desatan, si el autor bíblico vuelve a repetir la misma frase de lo que él hacía antes y dice que lo va a hacer después de ser desatado, entonces no hay forma bíblica, exegética, de darle un significado a engañar a las naciones después de ser desatado que sea diferente a engañar a las naciones cuando estaba libre. No hay forma exegética, contextual, bíblica de interpretar esa frase de dos maneras. No hay justificación de decir, aquí significa otra cosa. ¿Y por qué? Eso es como el que agarra Hechos 2:38 y lee el don del Espíritu Santo y agarra Hechos 10:46 al 48 y lee el don del Espíritu Santo y dice, aquí significa una cosa y allá significa otra. ¿Por qué? Porque acá está hablando y empiezan a buscar justificaciones que nada tienen que ver. Dos expresiones por el mismo autor, en el mismo contexto de evento o situación, va a significar lo mismo. Esa es una regla básica de la interpretación bíblica. Va a significar lo mismo a menos que haya una razón que te va a obligar a interpretarla de otra forma. Esa razón no existe en el contexto de Apocalipsis 20. Y esta limitación continuará hasta poco antes del fin de los tiempos, cuando se le permitirá nuevamente hacer lo que hacía antes de estar atado. ¿Qué hacía? Causar estragos en la iglesia por medio de la persecución promovida por un gobierno que en ese momento era de alcance mundial dentro de lo que se conocía como el mundo entero. Vamos a seguir avanzando porque esto lo seguiremos desarrollando. El tiempo del encadenamiento. Aparte de nuestro pasaje actual, las únicas otras referencias específicas a atar a Satanás son las que tenemos en pantalla y le vamos a pedir a nuestro hermano que por favor las lea. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Mateo capítulo 12, versículo 29. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Marcos capítulo 3, versículo 27. Amén. ¿Cuándo comenzó Jesús a saquear la casa de Satanás? ¿Cuando murió en la cruz? ¿Cuando resucitó? ¿O a partir del momento en que hizo lo que estaba haciendo en ese contexto? En ese contexto, ¿qué estaba haciendo? Estaba expulsando demonios. Y él dice, la única manera de poder saquear los bienes de un hombre fuerte es atándole primero. Entonces note que a Satanás hubo que atarle desde antes de la muerte de Cristo, porque de otra manera
Cristo lo está diciendo, no se le hubiera podido saquear sus bienes, por ejemplo, los cuerpos que él estaba tomando en posesión demoníaca y las almas que tenía apresadas para ir a la condenación, y Jesucristo ya estaba quitándole a Satanás ese botín. Pero calma, calma, todavía no estamos definiendo 100% sin tomar en cuenta toda la evidencia que es atar a Satanás. Aquí solo estamos hablando del propósito de atarle y el tiempo de encadenamiento en este caso. Jesús había acabado de sanar a un hombre poseído. El contexto de la explicación en estos dos pasajes indica que Jesús había atado al hombre fuerte para entrar en su casa, el endemoniado, y despojarle de sus bienes, es decir, expulsar a los demonios y recuperar al hombre para su familia y para la causa. Así que nuestro Señor había restringido a Satanás al limitar parte de su actividad. Pero Jesús aún no había terminado de tratar con Satanás, ni lo ha hecho hasta ahora. Más tarde, cuando los 70 regresaron de su misión, diciéndole al Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús respondió, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto indica también una reducción adicional del poder de Satanás. Jesús lo vio caer de su elevada posición mientras los discípulos predicaban el evangelio. Este pasaje es muy mal interpretado cuando se lee de manera aislada. Algún hermano lo lee y dice que Jesús se refiere a que antes o al principio en la creación, cuando fue expulsado Satanás, y ya iban diciendo otro poco de cosas que de hecho no han probado tampoco, Dios expulsó a Satanás del cielo por rebelde, por soberbio, y que entonces Jesús en ese tiempo lo vio caer a la tierra, ¿no? Eso no es lo que está diciendo Jesús. De hecho, el verbo yo vi que caía implica que era una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es decir, cada vez que los discípulos vencían a Satanás, Jesús estaba diciendo, yo lo veía siendo derrotado. Y siendo derrotado, y siendo derrotado en cada frente y en cada cuartel de guerra, estaba siendo derrotado. Eso es lo que significa el texto. Bien, justo antes de su muerte, Jesús dice lo que ya hemos leído, Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esto significa que el poder de Satanás sería reducido aún más. Es que Hebreos 2:14 dice que nuestro Señor murió para destruir las obras del diablo. En la cruz, Él despojó a los principados y potestades, dice Colosenses 2:15. Y luego, después de la ascensión de Jesús a la gloria, Satanás se involucró en una feroz batalla espiritual, lo que resultó en que fuera arrojado aún más. Y los cristianos lo vencieron, dice Apocalipsis 12:7-11, mediante la sangre del Cordero. Jesús, vuelvo a repetir, hermanos, y ahora citando Primera de Juan 3:8, vino a destruir las obras del diablo. Pero esto no ocurrió instantáneamente. De diferentes maneras y en varias etapas, Satanás fue atado por el nacimiento, vida, enseñanzas, obra, muerte, resurrección, ascensión y reinado de Cristo. Es decir, fue algo gradual. Las primeras persecuciones que Satanás hizo contra la iglesia fueron detenidas por Dios. Eso es lo que aprendimos en Apocalipsis 12:13-16, para que las puertas del Hades no prevalecieran contra la iglesia y se cumpliera esa promesa que está en Mateo 16:18. Pero, aunque Satanás no puede destruir a la mujer, al pueblo de Dios, aún hace guerra contra los cristianos individuales, el resto de la descendencia de ella, como dice Apocalipsis 12:17. Solo al final de los tiempos, Jesús finalmente aplastará por completo la cabeza de la serpiente, como se profetizó en Génesis 3:15. Antes de la cruz, Jesús comenzó a restringir a Satanás en su posesión de cuerpos y después de la cruz en su posesión de las almas. Pero el encadenamiento de Apocalipsis 20 tiene que ver específicamente
con la posesión de algo que no es ni los cuerpos de los hombres, ni las almas de los hombres, sino el poder de las naciones. Juan no especifica el momento exacto en que se llevaría a cabo este encadenamiento, pero evidentemente se logró más tarde. Satanás aún estaba arraigando al imperio contra el cristianismo en el momento en el que Juan escribió. Él mismo siendo, me refiero al apóstol, un exiliado en la isla de Patmos como una de las víctimas. Recuerde, capítulo 1, versículo 9. Notemos entonces, como ven en pantalla, una secuencia de eventos. Primero, Satanás fue arrojado a la tierra como resultado de la cruz, Apocalipsis 12:9. Luego fue arrojado al abismo, Apocalipsis 20:3. Cuando decimos arrojado en la cruz o como resultado de la cruz, estamos hablando de toda la obra de Cristo, no un solo evento en particular, como decir la muerte de Cristo. Bien. 2, fue arrojado al abismo en Apocalipsis 20:3 y finalmente será arrojado al lago de fuego y azufre, según Apocalipsis 20:10. Después del primer evento, el diablo solo tenía un poco de tiempo, evidentemente, antes de que ocurriera el segundo evento, es decir, la restricción, durante el cual persiguió a la mujer, Apocalipsis 12:13. Pero la iglesia finalmente emergió aproximadamente 3 siglos después de la persecución internacional, como resultado de ¿qué? Del encadenamiento de Satanás. Se puede ver claramente en la historia. Ahora, hablemos de la duración del encadenamiento. Juan dice que Satanás está encadenado o sería encadenado por 1000 años, versículo 2. Así como no buscamos un dragón o una serpiente literales o una llave o cadenas literales, o comprendemos que un abismo literal fue realmente sellado y literalmente cerrado, tampoco podemos buscar un periodo de 1000 años literales. Apocalipsis está lleno de términos simbólicos, incluyendo números simbólicos. Por ejemplo, el número 10 denota plenitud, como ya lo hemos visto a lo largo del libro, como los 10 días de la tribulación, allá en Apocalipsis 2:10. Si el número se multiplica por sí mismo, es decir, 10 por 10 por 10, ¿el resultado cuál es? 1000. Esto simplemente intensifica la idea de plenitud, indicando la totalidad de lo que se está describiendo. Es inconsistente que los premilenialistas interpreten la mayoría de los números en el libro de manera simbólica, pero luego sean muy literales cuando se trata de este número en Apocalipsis 20. Algunos de ellos no insistirán en la exactitud del número, pero aún están equivocados en cuanto a la naturaleza del milenio. Claramente el número 1000 indica, repito, plenitud, pero la pregunta sigue siendo, ¿qué será lo pleno o lo completo? Un error popular, con Agustín de Hipona como su origen, es que Juan no se refiere en absoluto a un periodo de tiempo, sino a la naturaleza del encadenamiento. Se dice que Satanás está encadenado en relación con los piadosos, ya que por ellos Satanás ha sido completamente encadenado, mientras que él está suelto en lo que respecta a los impíos. Este punto de vista, obviamente, está claramente equivocado. Juan no dijo que Satanás estaba encadenado para que no engañara más a la iglesia, sino más bien para que no engañase a las naciones, versículo 3. Si las naciones en el versículo 3 son los cristianos, ¿quiénes son las naciones en el versículo 8? Allí no son los santos, sino que en el 8 son los enemigos de los santos. Cuando Satanás es liberado o soltado o desatado, no sale a engañar a la iglesia, sino que sale a engañar a las naciones y desatarlas contra la iglesia. Recuerden, versículos 8 y 9. Si esta teoría de encadenamiento y liberación simultánea o al mismo tiempo fuera verdadera, entonces Gog y Magog tendrían que ser los cristianos, nosotros. Además, el texto afirma claramente que Satanás no está encadenado y liberado al mismo tiempo. Está encadenado por 1000 años simbólicos después, versículo 3, de los cuales será liberado. Solo cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será liberado. Versículo 7. El número 1000 es un término simbólico.
pero años es un término literal. ¿Qué más podría significar que no sean años? Por ejemplo, si nosotros vamos al Antiguo Testamento y leemos Salmos 50, verso 10 y Deuteronomio 7:9, ¿qué nos dice la Escritura? Hermano, por favor. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Amén. Note que la palabra millares se usa de manera simbólica, porque Dios no solamente era dueño de los miles de animales que había en ese momento, Dios es dueño de los millones, no millares, millones de animales que ha existido desde la creación y existirán hasta el fin del mundo. Entonces note que millares es simbólico, pero collados es literal. Lo mismo pasa con Deuteronomio. Dice 1000 generaciones. El número 1000 es simbólico porque no es solo por 1000 generaciones, son todas las generaciones hasta que acabe cualquier periodo delante de Dios. Pero en este caso, 1000 es simbólico y generaciones es literal. De manera similar, en las referencias en el libro de Apocalipsis a 3 días, 10 días, 1260 días, como se mencionan en el 11:11, 2:10, 12:3. Los números allí son simbólicos, pero los días son literales. O sea, estas son cosas que están sucediendo en el tiempo real, en el tiempo, sea en el pasado, sea en el presente o sea en el futuro. Como dije, que ya entramos a capítulos que hablan más sobre el futuro que sobre el pasado. El libro habla de días cuando algo sucederá o después de que algo sucederá, como en el 11:11. Aquí aprovecho también para ver un error de interpretación que se da, que note que lo cometemos en Apocalipsis cuando de pronto en otros temas estamos claros. Cuando la Biblia dice apagar al Espíritu Santo, no apaguéis al Espíritu Santo. Algunos quieren hacer ver que apaguéis es simbólico y que Espíritu Santo es literal. ¿Qué sucede con eso? Que si alguien puede, si Pablo está pidiendo que no lo hagan, es porque alguien lo puede hacer. Él no va a pedir algo que la gente no pueda hacer. Si lo está pidiendo o está advirtiendo que no lo hagan, es porque hay la posibilidad de que alguien lo haga. ¿Que haga qué? Apagar al Espíritu. El problema es que si alguien apaga al Espíritu, nos perjudica a todos los demás, porque automáticamente Él apaga al Espíritu Santo, se nos apaga a todos, porque Espíritu Santo solo hay uno. Entonces, allí debemos entender, por ejemplo, que la palabra Espíritu Santo se está usando en una sinécdoque. El término apagar es figurativo y Espíritu Santo es una figura de lenguaje para representar algo que da el Espíritu Santo. Ese algo puede terminar siendo apagado. ¿Y qué es ese algo que se puede apagar? Léase Primera de Corintios, capítulo 14, y se dará cuenta, el 12 y el 14, y verá cómo se puede apagar al Espíritu Santo. Pero volvamos a Apocalipsis. Si días es una referencia de tiempo, lo mismo ocurre con años. Estos 1000 años son un periodo de tiempo de alguna duración vasta, pero definitiva, conforme a los planes de Dios. Así como millares de animales significa todos los animales de los collados, y 1000 generaciones significa todas las generaciones de la nación elegida, así 1000 años indica todos los años de un periodo que Dios fijó y que solo Él sabe cuántos años serán. Los años reales del encadenamiento de Satanás son un número conocido solamente en el cielo. Recuerde lo que dice Jesús sobre este tipo de temas, no específicamente este, pero sobre este tipo de temas en Mateo 24:36, que ni los ángeles, solo lo que el Padre ha dejado en su sola potestad. Dios no ha revelado qué periodo es ese y no podemos calcularlo. Y es más, debemos recordar que no estamos para saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha dejado o puesto en su sola potestad, como dice Hechos 1:7. De lo contrario, el fin no vendría como ladrón en la noche, como profetiza Pablo en primera de Tesalonicenses 5:1 y 2. Pero desde este punto de vista, en la historia, casi 2000 años
después de la cruz, podemos ver que los 1000 años de Apocalipsis 20 son más largos que 1000 años, porque ya van 2000 y él no está engañando a las naciones para atacar a la iglesia como la atacó antes de ser encadenado. Aquellos que sostienen que Satanás está atado y suelto al mismo tiempo tienen una interpretación imposible en la cual las palabras no tienen un significado. Juan dejó claro que Satanás no será liberado para nadie hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Es una duración de tiempo después de la cual hay otra duración de un tiempo llamado un poco de tiempo o una pequeña temporada, como dicen las versiones en inglés, American Standard Version y King James Version. Para que alguien piense que estos dos periodos ocurren simultáneamente o al mismo tiempo, debe ignorar los términos que usa el apóstol. Observe, dice, hasta años se cumplan después, versículo 3, y luego, cuando años se cumplan, será, versículo 7. Estas palabras dejan claro de manera abrumadora que la última frase del versículo 2 no significa que Satanás está anulado completamente o inoperante completamente, sino más bien atado por un periodo de tiempo completo. Luego, hacia el final de la historia de la tierra, Satanás será desatado por ese poco de tiempo antes de que Jesús regrese y reciba su castigo final. Satanás, obviamente. Este último periodo se describe en los versículos 7 al 10. En cuanto a por qué Satanás debería ser desatado, solo podemos especular. Evidentemente, Dios lo considera como algo que debe suceder. Vuelva a leer el versículo 3. Es un evento necesario para dar paso al fin del mundo. El tiempo se ha cumplido, por lo tanto, pues no vamos a pasar a nuestro siguiente punto. Igual vamos a dejarlo aquí en pantalla para que, por favor, esta semana leamos todo el capítulo con calma, consideremos, repasemos el video, consideremos la evidencia de lo que hemos mirado hasta ahora y, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, en una segunda sesión la próxima semana vamos a estar comenzando nuestro estudio con el punto el reinado de 1000 años, los versículos 4 al 6 del capítulo 20 de Revelación o Apocalipsis. Hasta aquí nuestra lección y que el Señor nos siga bendiciendo ricamente.